Hola, somos el equipo número 2 del Foro 1. Soy José Manuel Rivero Peralta, representante del Foro 1. Yo soy el representante Manuel Rivas Solís, del Foro 1. Representante Ángel Adrián Muñoz Jiménez, del Foro 1. Alfonso Tinajero, Foro 1. Valencia Romero José Adrián, Foro 1. Vamos a presentar el tema ética y moral. La ética y la moral. La ética es la reflexión filosófica sobre la moral. Estudia el comportamiento humano sobre el bien y el mal y busca una versión universal del comportamiento. La moral son las costumbres, valores y normas que guían el comportamiento de una sociedad. Es más práctica y se basa en lo aprendido y transmitido. Podemos decir que la moral es lo que hacemos y la ética por qué lo hacemos. El epicureísmo es un movimiento filosófico fundado alrededor del 307 a.C., basado en las enseñanzas del antiguo filósofo griego Epicuro de Samos, el cual fundó una escuela llamada El Jardín y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos, llamados epicureos. El Jardín se hizo famoso por el cultivo de la amistad y por estar abierto a la participación de las mujeres en encontrarse con lo habitual en la academia fundada por Platón y en el liceo de su discípulo Aristóteles. Sobre los hedonistas, y es una filosofía que nos establece que las personas evitan el dolor y que busca el placer de sí mismo. También quiere decir que estos son para que nosotros vivamos felices y no estemos aparte con personas que no nos favorecen en algo o así. Y buscar el placer sería alcanzar las cimas que nosotros tenemos como meta. De los estoicos, el estoicismo es una escuela filosófica que fue fundada por Zenón de Cito en Atenas a principios del siglo III a.C. Esta es una filosofía ética basada en su sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Los estoicos creían que todo alrededor operaba según una ley de causa y efecto que dotaba al universo de una estructura racional. A mí también me tocó la moral estoica, helenísta y de los epicúreos. La estoica dice que cada persona se tiene que centrar en alcanzar sus propias metas sin molestar a las demás personas. Su moral se basa en la idea de que el individuo tiene que vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. La hedonista nos dice que tenemos que buscar el placer y evitar el dolor. Quiere decir que cada quien que se concentre en sí mismo y su moral es el de no buscar nuestro placer, pero también sin molestar a las demás personas. Esto sin que nosotros interrumpamos la felicidad o alguna meta sobre alguna otra persona. Epicurio, su ética es buscar nuestra felicidad y tener una tranquilidad, vivir una vida con tranquilidad sin tanta presión. Y su moral se basa en lo mismo que el de los estoicos y las hedonistas. Características que compartían los epícuros, hedonistas y los estoicos en la ética y en la moral. Bueno, en los epícuros lo que pensaban de la ética era que se centraba en la búsqueda del placer y la ausencia de dolor, no como placeres sensoriales, sino como la ataraxia, y la ataraxia es como una tranquilidad mental, y la aponia, que es la ausencia de dolor. En la moral, esta se basa en la prudencia y la moderación para alcanzar a placer duradero y evitar el dolor. Vamos con los hedonistas. En la ética, estos hablaban que se centraban era lo mismo, en la búsqueda del placer como el objetivo principal de la vida. Se considera que el placer es el bien supremo y que la vida debe dedicarse a maximizar la experiencia de la felicidad.
En la moral, vaya según la interpretación del hedonismo, algunos consideraban que cualquier tipo de placer es válido, mientras que otros priorizan los placeres intelectuales o espirituales. Con los estoicos, la ética se basaba en la virtud y en la razón. El estoicismo busca la felicidad a través del control de las emociones y la aceptación del destino. Se considera de la virtud es el único bien verdadero, y que la felicidad se encuentra vivir de acuerdo con la naturaleza. En la moral se basa en la virtud, la justicia y la fortaleza, bueno, y también la sabiduría. Estos valoran la autodisciplina, el control de las emociones y la aceptación de lo inevitable. ¿Qué elementos utiliza el pensador filosófico con respecto a la ética y la moral? Los pensadores filosóficos utilizan varios elementos para analizar y reflexionar sobre la ética y la moral. A continuación se presentan algunos de los elementos clave. Elementos de la ética: principios, valores, virtudes, deberes y consecuencias. Elementos de la moral: normas, costumbres, creencias, actitudes y sentimientos. Las herramientas filosóficas son el razonamiento, reflexión, dialéctica, análisis conceptual, ejemplos y casos, y sus teorías éticas vienen del consecuencialismo, deontología, virtud, contractualismo, utilitarismo. Y los pensadores filosóficos principales fueron Platón, Aristóteles, Immanuel Kant, John Stuart Mill, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Simone de Beauvoir. Las corrientes filosóficas son la filosofía antigua, filosofía moderna, existencialismo, fenomenología, posmodernismo, y eso sería todo. Los epicúreos, seguidores de Epicuro, se centraron en una búsqueda de la felicidad a través de su propio placer, pero no cualquier tipo de placer. Epicuro se distinguía entre placeres necesarios y no necesarios. Promovía una vida moderada y de sabiduría. Su filosofía la basaba en la idea de que el placer máximo se alcanzaba mediante la ausencia de dolor y la tranquilidad del alma, que es la ataraxia, y del cuerpo, que es la aponía. Aportaciones hedonistas. El hedonismo es una corriente filosófica que sostiene que el placer es el bien supremo y la principal motivación de la vida humana. Aunque el hedonismo puede tener varias interpretaciones, en general, los hedonistas buscan maximizar el placer y minimizar el dolor. Aristópo de Cirene es uno de los primeros defensores del hedonismo, y su enfoque se centró en la búsqueda de placeres inmediatos y sensuales. Aportación de los estoicos. Los estoicos fueron fundados por Zeón de Sitio, quien enseñaba que la virtud es el único bien verdadero y que la felicidad se logra viviendo de acuerdo con la naturaleza y la razón. Los estoicos creían que la importancia de la autodisciplina es el control de las pasiones y la aceptación de los eventos externos, como parte del orden natural del universo. La serenidad y la imperturbabilidad eran objetivos para los estoicos. Yo les hablaré sobre las principales obras de los epicureístas. Carta a Meneceo. Carta a Menauco resume las enseñanzas éticas, hedonistas y teológicas de Epicuro. Carta a Heródoto. Trata la física atómica y el criterio del conocimiento. Obras de los hedonistas. No existe una sola obra que pueda considerar como la principal de los hedonistas, ya que el hedonismo es una corriente de pensamiento que se ha desarrollado a lo largo de la historia con diferentes autores y perspectivas.